Nada para decir. Entonces yo sigo hablando, no tengo más remedio. Leonardo, ¿quería decir algo? Sí, no sé si es una pregunta demasiado abarcativa, pero Disculpame una cosa antes. sí. Eh, Rodrigo, ¿hay algo que se puede hacer con el sonido? Porque no oigo nada. No sé, Juan, ¿no será del volumen de tu micrófono? Lo tengo puesto en máximo A ver, y tengo los parlantes. ahora miro si del control de mi sesión puedo cambiar algo. Es raro porque el otro día no pasaba esto. No sé qué puede ser. Si alguien sabe, se le ocurre, lo puede poner por el chat también. Ahora Bueno. investigo. Leonardo, ¿vos querías intervenir? Sí, va a ser una pregunta, no sé si me escuchás, más o menos. ¿Me No, ahora escuchás? sí, es como... Eh, bueno, estabas desarrollando que el trabajo humano, el género humano tiene una necesidad para desarrollar las fuerzas productivas a través del metabolismo social y demás. Me preguntaba si tal vez se podía ver de manera más específica cómo con el desarrollo de la producción de mercancías y del trabajo que tiene una forma, del trabajo social que tiene una forma de privado independiente, cómo eso eh, digamos, muestra esa necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas. eh, es otra deuda que voy a acumular. Porque apenas estamos viendo cómo es esta relación social. Recién hemos visto el primer, llamémosle, atributo peculiar que tiene, y entonces no sabemos ni siquiera cómo determina la conciencia y la voluntad de los individuos, no sabemos cómo se ejerce esta relación, porque hasta acá lo que miramos fue el proceso de producción, cómo se expresa la unidad del proceso de vida social a través de la determinación de las mercancías como valores. Entonces, nada, solo podemos seguir avanzando a ver a dónde nos lleva ¿Está bien? toda esta cuestión. Sí, mi pregunta era bueno, si faltaba mucho. Depende cómo se mire. Este, eh, pero ya vamos a llegar, en poquito tiempo vamos a llegar. Está bien, gracias. Bueno, eh, qué bronca. Bueno, Juan, sí, hola, buenas tardes, soy Juliana. sí. Eh, me, me quedó una duda que la vengo un poco arrastrando. Eh, en un comienzo hablábamos de que hay un descargo de una acción consciente voluntaria para lograr un objetivo y que eso es el trabajo. Y habíamos hecho una diferenciación entre el gasto de esa energía, de esa fuerza, como gasto productivo o como gasto consultivo. Eh, y habíamos dicho que el gasto productivo era el trabajo que se aplica con un objetivo externo al sujeto, y el gasto consultivo, bueno, había una diferenciación entre que era consciente voluntaria o no consciente y no voluntaria. Y mi pregunta era por qué, si esta diferenciación
cuando escucho esta diferenciación, el gasto consultivo se me asemeja a la definición de trabajo abstracto. Pero entiendo que está puesto el acento en otro lado, en lo consciente y voluntario de la acción de ese gasto de energía. No sé si estoy entendiendo bien, por ahí venía mi duda. A ver, te trato de ir viendo. Por un lado, nosotros tenemos, al principio hablábamos simplemente del gasto productivo, sin detenernos más allá de la forma concreta que tiene. Era genéricamente, se gasta el cuerpo productivamente. Para gastar el cuerpo productivamente siempre hay que darle una forma concreta útil, si no es es un gasto que termina no produciendo nada. Entonces, lo que habíamos diferenciado era el gasto productivo estaba puesto especialmente como aplicado sobre la finalidad es algo que es exterior al sujeto mismo. Y poníamos el gasto consultivo en un gasto en el cual el sujeto se reproduce, es un gasto que el sujeto hace inmediatamente para reproducirse a sí mismo. ¿Está? Yo voy a tratar de poner algún ejemplo. Para poder comer, tengo que hacer un gasto productivo que es cocinar. Pero después me estoy vamos a seguir con los ñoquis. Me hice un plato de ñoquis. Ahora tengo el plato delante mío. Para poder comerlo tengo que agarrar el tenedor y pinchar los ñoquis y llevármelo a la boca. Eso lo único que tiene como resultado es la producción de mi propia persona. Por eso dije, ese es un gasto consultivo. Ahora, ¿qué es lo que aparece? Cuando uno mira ese gasto, mientras uno está trabajando y está produciendo, hace también gastos consultivos, porque para respirar, cuando respira, está gastando una parte de su cuerpo para reproducirse a uno mismo. ¿Está? Uno hace como una separación muy tajante simplemente para simplificar el desarrollo. Entonces, cuando miro el gasto consultivo, digo, para llevarme el tenedor a la boca, eso es una acción consciente y voluntaria. Pero incluso la masticación de lo que me puse en la boca es un gasto consultivo de cuerpo que ya no se hace de manera consciente y voluntaria. Salvo que me duelan las muelas, entonces empiezo a cuidarme para no morder en el lado que no debo. Pero y después la digestión, se consume energía para digerir, es un gasto consultivo que no es consciente y voluntario. Por una cuestión que hasta esta altura no tiene demasiada presencia, para mí es necesario distinguir en estos gastos consultivos entre los que están hechos de manera consciente y voluntaria, porque se asemeja a trabajar. ¿Tá? Cuando me llevo el tenedor a la boca es lo mismo que si estoy revolviendo con la cuchara mientras estoy haciendo la salsa. Es el mismo tipo de acción, y sin embargo uno es productivo y el otro es consultivo. Entonces, por una razón que vamos a ver más adelante, si es que me detengo, porque por ahí hace más a un aspecto particular. Ustedes están haciendo, lo tomo en el ejemplo de ustedes. Ustedes están trabajando para producirse ustedes mismos. Ahora, si yo los miro y digo, bueno, pero producirse uno mismo es un gasto consultivo,
Entonces ustedes no están trabajando. Pero ustedes ese gasto consultivo que están haciendo, lo están haciendo de manera consciente y voluntaria. Entonces digo, es un trabajo que hasta acá aparece como simplemente individual, está dedicado a producirse a ustedes mismos, no hay un objeto exterior a ustedes en ese gasto que están haciendo. La finalidad es producir la subjetividad de ustedes mismos. Entonces, digo, por la forma en que se organiza, ¿por qué no lo quiero poner antes? Porque depende de la forma en que se organiza el trabajo social. Ese gasto que es un gasto consultivo, pero que está produciendo a un productor privado independiente, después el hecho de que está produciendo ese productor privado independiente tiene una manifestación, juega en una determinación. En una sociedad donde la organización se realiza a través de vínculos de dependencia personal, eso está resuelto en la asignación del trabajo. En un lugar donde la asignación del trabajo, en un modo de producción donde la asignación del trabajo se hace de manera automática, toda diferencia en la cantidad de trabajo consultivo que hace un individuo para producirse a sí mismo se refleja después en el valor de lo que produce. Tu duda me lleva a que voy a ir derecho a la cuestión. Nosotros hablamos de diferencias en productividad, diferencias en intensidad. La tercera diferencia que yo decía, si meto o no meto, es la diferencia de complejidad. La diferencia de complejidad ocurre porque para producir cierto tipo de mercancía, pero ¿por qué es mercancía? Porque es valor de uso, ¿sí? No importa. Hace falta que el productor dedique un gasto de su cuerpo que aparece como un gasto consultivo a aprender especialmente a hacer ese trabajo, a desarrollar las habilidades especiales que requiere ese trabajo. ¿Está? Hay trabajos que requieren más tiempo de aprendizaje, hay trabajos que requieren menos tiempo, hay trabajos que requieren de determinadas habilidades que implican que el individuo tiene que consumir ciertos productos que la generalidad no necesita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tomar el ejemplo tan clásico de esto que lo da Adam Smith. Adam Smith compara el joyero con el picapedrero. No puede explicar bien qué diferencia hay, pero dice, lo que está en juego es esto. Ve que el picapedrero trabaja 10 horas, vamos a ponerlo así, y que su producto tiene un determinado valor de cambio. Y ve que el joyero trabaja 5 horas y que el producto del joyero tiene el mismo valor de cambio que el del picapedrero. Entonces se pregunta cómo es posible. Y la respuesta muy simplificada que yo voy a poner, porque él no se la llega a dar, pone cosas, es: para ser joyero, primero hay que trabajar aprendiendo. Picapedrero es cualquiera. Le dan la masa y pica la piedra. Pero para ser joyero, primero hay que desarrollar la habilidad para ese trabajo. Y si, cuando el joyero trabaja 5 horas, su producto tiene el mismo valor que el picapedrero cuando trabaja 10 horas, es porque antes el joyero estuvo trabajando 5 horas para aprender a trabajar. No sé si va quedando más clara la explicación. Entonces lo que va a decir Smith es, esto es un trabajo complejo, que requiere un gasto que hace el individuo de su fuerza de trabajo, que no tiene como resultado inmediato que produjo un valor de uso, pero que es un gasto extraordinario. Si todo el mundo hace ese gasto, dice, bueno, está compensado,
trabajó 10 horas produciendo, tuvo que trabajar 5 horas para aprender, pero todo el mundo tuvo que trabajar 5 horas para aprender, bueno, entonces está automáticamente compensado en las 10 horas que trabajó productivamente. Pero si hay una excepción, es una situación particular en la cual para poder trabajar 5 horas, antes hubo que trabajar 5 horas aprendiendo. Como eso es particular, en este sistema de compensación automática, ese individuo trabajó 10 horas, 5 aprendiendo, 5 produciendo. Necesita recibir el producto que corresponde a esas 10 horas que estuvo trabajando, porque estuvo aprendiendo a trabajar no para hacerse joyas para sí mismo, estuvo aprendiendo a hacer las joyas para otros. Entonces, en realidad estuvo trabajando esas 5 horas que estuvo trabajando para aprender a trabajar, que parecían ser para él, que lo que estaba haciendo era producirse a sí mismo, en realidad lo que estaba haciendo era trabajar para los demás. Tomo el ejemplo de los licenciados en sociología. Es claro que la situación hoy no es la del joyero y el picapedrero. Hoy en día, en algunos espacios nacionales o en algunas condiciones, en la Argentina está más o menos así, pero por otra determinación, eso aparece muy fuertemente corrido. O vamos a tomar la ficción. La ficción es obligatorio la escuela primaria y la escuela secundaria, ¿sí? 12 años de escolaridad. Bueno, vamos a suponer que esa ficción fuera real. Esto es común a todos los individuos. No importa después qué es lo que produzcan. Vamos a suponer que los individuos son todos simples productores de mercancías, ¿tá? Cada uno produce mercancías. Como todos tuvieron que pasar por la escuela primaria y secundaria, es indiferente esa condición. Los licenciados en sociología tuvieron que pasar por 5 años más de estudio. Durante esos 5 años estuvieron produciendo, vamos a tomar otra fantasía, que es los licenciados en sociología de la Argentina no trabajaron mientras estudiaban, cosa que es otra abstracción, ¿tá? Pero bueno, vamos a suponer que es así. Entonces, vamos a suponer que los licenciados en sociología producen, su mercancía son estudios de sociología. Y vamos a darles una vida útil de, digamos, 40 años. Bueno, durante 5 años estuvieron gastando su fuerza de trabajo para producirse a sí mismos de una manera extraordinaria, que no es la normal. Si solo fueran a recibir, por lo tanto tienen para trabajar de manera produciendo valores de uso, solo tienen 40 años en lugar de tener 45. ¿Tá? Porque si no hubieran estado trabajando, produciéndose a sí mismos esos 5 años, ya hubieran podido vender su fuerza de trabajo y tendrían una vida útil como productores de mercancías de 45 años. Son individuos que trabajaron 45 años y cuando vendan sus mercancías solo recibirían el producto de 40 años. ¿Cómo se equipara eso? Que en el producto del trabajo del sociólogo, tengo que hacer la cuenta, en esta hipótesis todo abstracto, si trabajaron 5 años, y eso hay que repartirlo en 40 años, cada año de trabajo como sociólogo equivale a 1 año, 12,5 de trabajo sin el estudio de sociólogo. ¿Tá? Entonces, tiene que compensar que no pudo trabajar 45 años porque la sociedad necesitaba que estuviera formando su fuerza de trabajo 5 años por encima de lo normal, y en consecuencia, como dispone del producto del trabajo social solo a través de la venta de su mercancía,
necesita que en los menos años que está disponible para producir la mercancía, esté compensado ese tiempo extraordinario que no pudo vender su fuerza, perdón, que no pudo vender su mercancía. Ya metía la pata. Esta es la determinación del trabajo complejo. Ahora a los sociólogos ni siquiera les aceptan que tengan 5 años de haber estudiado en la facultad, les dicen tienen que venir con una maestría. Entonces, y después la realidad es que cuando venden su mercancía, si la consiguen vender, pero bueno, esas son las formas concretas a las cuales tenemos que llegar a través de este desarrollo. Entonces, tenemos esta determinación. El trabajo, entonces, por eso es que hace falta distinguir entre el gasto consuntivo y el trabajo consuntivo. Porque el trabajo consuntivo, si está hecho para otros, entonces produce valor. Pero uno no lo ve produciendo valor en el momento que está ocurriendo. En el momento que está ocurriendo parece que simplemente fuera un trabajo, un gasto consuntivo. Y sin embargo está produciendo valor. Que recién se va a poner de manifiesto cuando ese productor de mercancías, que tiene una habilidad extraordinaria, ponga esa habilidad extraordinaria a producir. ¿Tá? Y entonces ese es un trabajo complejo comparado con el trabajo simple. Esto no tiene nada que ver con el trabajo abstracto y el trabajo concreto. El trabajo abstracto, cuando lo miramos, es el gasto productivo del cuerpo porque estoy produciendo o porque me estoy produciendo a mí mismo con capacidad para hacer trabajo complejo, y el trabajo concreto es la forma concreta que le estoy dando a ese gasto. ¿Queda más claro, Juliana? Sí, mucho más claro. Bueno, ¿algo más? Vamos entonces al movimiento de esta relación social, con lo cual tenemos que ir al mercado. Tenemos que ir a la circulación, donde se pone de manifiesto que la mercancía es producto de un trabajo abstracto socialmente necesario o no. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y esto hace referencia a la forma en que se expresa el valor. El valor es una cantidad de trabajo, con todos los otros atributos. Pero cuando uno va al restaurante, el valor no se expresa de los 10 platos de ñoquis en cantidades de trabajo. El valor se expresa en cantidades del cuerpo de otra cosa, de otra mercancía. Y lo vamos a tomar en términos simples. Acá es como si el menú del restaurante de este lado tuviera 10 platos de ñoqui, 5 platos de ravioles, etc., y de este lado tuviera qué cantidad de zapatos hay que entregar a cambio de cada una de estas cosas. Y entonces nosotros venimos con una pregunta. Habíamos arrancado con una pregunta. La pregunta inicial era ¿por qué las mercancías son objetos cambiables? La respuesta es porque son materializaciones de iguales cantidades de trabajo abstracto socialmente necesario realizado de manera privada e independiente. Nos contestamos esa pregunta, pero ahora tenemos inmediatamente una doble pregunta. ¿Por qué cuando el trabajo abstracto se realiza de manera privada e independiente se representa como el valor de las mercancías? Porque hasta acá dijimos, el valor es la representación de este trabajo, pero ¿qué papel cumple esa representación?
Y a continuación nos aparece esta pregunta: ¿por qué si el valor es cantidades de trabajo, nunca se expresa en cantidades de trabajo? Siempre se expresa el valor de una mercancía en cantidades del cuerpo de otra mercancía. El valor siempre se expresa relativamente. 10 platos de ñoquis valen un par de zapatos. Cuando nosotros miramos este polo de la relación, lo que vemos es que las 10 platos de ñoquis expresan su valor. Pero esta relación no nos dice cuánto vale un par de zapatos. 10 ñoquis valen un par de zapatos. ¿Cuánto vale un par de zapatos? No sabemos. Si el par de zapatos vale mucho, los 10 ñoquis valdrán mucho. Si vale muy poquito, los 10 ñoquis valdrán muy poquito. Acá, lo único que hace esta mercancía, que actúa como equivalente de esta otra, es funcionar como expresión de su valor. Sirve para expresar el valor de la otra mercancía. Y entonces tenemos un polo relativo y un polo que vamos a llamar del equivalente. Esta es la parte activa de la relación, esta es la parte pasiva de la relación. Los 10 platos de ñoquis entran en la relación para expresar su valor. El par de zapatos pone el cuerpo simplemente para servir como expresión de valor. Pero esta diferencia va a tener toda una serie de, llamémosle, consecuencias. Y entonces tenemos que distinguir entre el polo relativo y el polo equivalente. ¿Qué papel juega cada uno y qué se expresa en cada uno? Y la primera cuestión que tenemos es esto que decíamos recién. Los ñoquis expresan su valor, pero lo expresan, acá vamos a usar el término valor de uso como expresión de cuerpo de la mercancía, materialidad de la mercancía. Lo expresan en cantidades del cuerpo de esta mercancía, de esta otra mercancía. El valor es trabajo abstracto, es trabajo humano en general. Pero, ¿por qué el par de zapatos puede expresar el valor de 10 platos de ñoquis? Y resulta que es porque es producto de un trabajo concreto distinto al que hizo los ñoquis. Si yo tuviera acá la expresión 10 platos de ñoquis valen 10 platos de ñoquis, nunca podría saber cuánto es el valor de 10 platos de ñoquis. Y la tercera determinación que está en juego acá es que el valor es trabajo abstracto socialmente necesario, es trabajo social. Pero el par de zapatos que sirve para expresar el valor de los 10 platos de ñoquis es producto de un trabajo privado. Producir zapatos es trabajar de manera privada e independiente. Producir zapatos como mercancías es trabajar de manera privada e independiente. Entonces, este es el PowerPoint que yo dije que no iba a poner, donde está sintetizado lo que ahora voy a decir. Es la mercancía que actúa como equivalente, es un objeto o cosa que tiene la capacidad para reconocer que otra mercancía es producto del trabajo social hecho de manera privada e independiente. Tanto me resisto a poner el texto que lo puse mal. ¿Está? Acá, la única función que cumple el par de zapatos es representar el valor que tiene los 10 platos de ñoquis. Pero ¿por qué los ñoquis tienen que entrar en esta relación a expresar su valor? ¿Por qué no pueden poner de manifiesto directamente que encierran una cierta cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario? La razón de eso es que el trabajo que produjo los 10 platos de ñoquis es un trabajo social, pero que está hecho de manera privada e independiente. Y en consecuencia no puede decir por sí mismo
que en realidad es socialmente útil. Hay que ver si 10 platos de ñoquis hechos con independencia respecto de los posibles consumidores de ñoquis, en realidad iba a ser reconocido como socialmente útil, o vamos a suponer que la sociedad esa se puso toda a dieta de hidratos de carbono y ahora los 10 platos de ñoquis no tienen valor de uso. Y si no tienen valor de uso, no se les puede reconocer como portadores de valor. Y entonces tenemos que los 10 platos de ñoquis tienen que entrar en la relación de cambio con el par de zapatos para probar que ellos tienen valor, que ellos son producto de un trabajo abstracto socialmente necesario. Y en cambio, la mercancía que está de este lado no tiene que probar que ella tiene valor. Es expresión del valor y por lo tanto es expresión del trabajo social. Esto sería el sueño de los zapateros, que ahora después lo voy a proyectar más, pero que uno pudiera ir al restaurante con un par de zapatos, sentarse en la mesa y decir yo quiero 10 platos de ñoquis. Y que el dueño del restaurante recibiera sí o sí el par de zapatos. Lo que vamos a mirar entonces es un movimiento de despliegue de esta relación, que es la forma relativa desplegada del valor, donde estos 10 platos de ñoquis expresan su valor en cantidades del cuerpo de todas las demás mercancías que hay en la circulación. La única expresión que no cabe es 10 platos de ñoquis valen 10 platos de ñoquis. 10 platos de ñoquis valen un par de zapatos, valen 2 libros. Ya ni sé qué es el medio, no sé, media revista, valen 4 viromes, valen 1 onza de oro. Todas las otras mercancías desplegadas. Y ahora entonces tenemos que el trabajo que produjo los ñoquis muestra que él es un trabajo socialmente útil porque es capaz de cambiarse por cualquier otro producto del trabajo social, si puede entrar en esta relación. Acá hay un montón de equivalentes especiales para una expresión desplegada del valor de los 10 platos de ñoquis. Yo estoy yendo tal vez demasiado rápido porque quiero llegar al contenido de esto. Damos vuelta a esa expresión y ahora tenemos todas las mercancías que expresan su valor en los 10 platos de ñoquis. Y esto sí sería el sueño de los productores de ñoquis porque podrían entrar a comprar cualquier cosa sin tener que probar que su trabajo es socialmente útil. Y esta forma que tiene un equivalente general, es común a todas las mercancías, históricamente se desarrolla hasta consolidarse en una forma, en una mercancía en particular, va tomando distintas mercancías, pero una mercancía particular que es el oro. Una mercancía que actúa como equivalente general, que está socialmente reconocido en esa condición de equivalente general. ¿Qué hace esa mercancía que actúa como equivalente general? No tiene que probar que tiene valor, porque siempre entra de este lado en la relación de cambio. Representa valor. Y en consecuencia, lo que representa es trabajo social. Cualquiera de estas mercancías que se cambia por la cantidad que corresponde de oro que funciona como dinero, lo que está ocurriendo es que se le está reconociendo al poseedor de esta mercancía
que su trabajo hecho de manera privada e independiente es socialmente útil. Veo dinero y veo trabajo social. Veo mercancías y sí, digo, es trabajo social que está hecho de manera privada e independiente. Tiene que probar que sea socialmente útil. El valor se produce en la producción. Es una materialización de trabajo abstracto socialmente necesario. En el único lugar donde existe el trabajo es en la producción. Y el trabajo se agota en la producción. Desaparece porque se materializó en su producto. Se consumió y se materializó en su producto. El valor nace en la producción. Lo que le ocurre es que no puede ponerse de manifiesto en la producción. ¿Por qué? Porque se trata de un trabajo privado. Y entonces nadie tiene la potestad de decir que su trabajo es socialmente útil. Tiene que demostrar que su trabajo fue socialmente útil llevando la mercancía a la circulación, cambiando, en esta forma general, la mercancía por otra, o en la forma general, la mercancía por dinero. En la circulación lo único que pasa es que se pone de manifiesto que la mercancía tenía valor. Supongamos que el productor de mercancías produjo algo que no es un valor de uso social. En el momento que estaba trabajando, su trabajo fue socialmente inútil. Vamos a suponer que en una sociedad donde no hay faquires, hay un individuo que dice lo que tengo que producir son sillas a las cuales le salen clavos del asiento. Produjo algo que es un no valor de uso desde el punto de vista social. Cuando trabajó, su trabajo fue socialmente inútil. Cuando pretende llevar al cambio eso, lo que se pone en evidencia que eso que hizo no tiene los atributos de la mercancía. Que produjo algo que es un no valor de uso desde el punto de vista social y en consecuencia no produjo valor. Pero era socialmente inútil en el momento mismo que lo estaba produciendo. Una vez terminado, al trabajo no le puede pasar más nada. Es socialmente útil, es socialmente inútil. Lo que falta es que se ponga de manifiesto. ¿Cómo se pone de manifiesto que el trabajo hecho es de manera privada, es socialmente útil, cuando es capaz de atraer en el cambio a una mercancía equivalente? En el desarrollo general de la unidad de la producción y el consumo social, se desarrolla un representante, una mercancía que representa el trabajo social, que está reconocida como tal, que tiene el atributo de no tener que probar que ella tiene valor. Entra a la circulación como representante del valor. Con lo cual, tenemos las dos preguntas que habíamos, bueno, acá está, creo que acá está bien puesto. Ahora me leí y vi el acento. Reconocer qué cosa es producto del trabajo social hecho de manera privada e independiente. Yo antes lo había leído sin el acento. Y el dinero es este equivalente general que está socialmente reconocido. Acá tenemos la respuesta a la pregunta de por qué cuando el trabajo social se hace de manera privada, su producto se representa como valor. ¿Y por qué ese trabajo nunca se puede, ese valor, perdón, nunca se puede representar como cantidades de trabajo? Y la respuesta es porque es un trabajo social hecho de manera privada e independiente. Al inicio de cada ciclo de vida social, entre los productores de mercancías no hay ningún vínculo social. Lo único que tienen
como atributo social es que en la persona de cada uno, en el cuerpo de cada uno, hay una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad. Esa cuota no está asignada bajo una forma concreta determinada. Cada uno tiene que, rigiéndose de manera privada e independiente por su conciencia y su voluntad, tiene el control pleno sobre su trabajo individual, tiene que resolver qué forma concreta le va a dar al gasto de esa cuota. Y ahora la producción está hecha. Cada uno asignó su capacidad general para trabajar, le dio a su capacidad general para trabajar una forma concreta determinada, tiene el control pleno sobre su trabajo individual, pero no puede resolver que lo que hizo es útil para los demás. Quisiera que sea útil para los demás, no tiene forma de saberlo. ¿Cómo se establece? Acá está la producción. ¿Cómo se establece la unidad de la producción con el consumo social? Cada uno lleva el producto de su trabajo privado al cambio y en el cambio, de manera indirecta, a través de la igualación de las mercancías como equivalentes, se reconocen recíprocamente, no como un atributo personal, porque no hay ningún vínculo de dependencia personal. Yo no puedo ir y decir, esto que produjiste vos es útil para mí, así que dámelo. La única forma que tengo de disponer del producto del trabajo social, porque está hecho de manera privada e independiente, es a través de que mi propio trabajo social, hecho de manera privada e independiente, yo dije ya social, hasta acá en el sentido de hecho para otros, efectivamente sea útil para otros, se represente como el atributo de cambiabilidad que tiene mi mercancía. Y en consecuencia, mi mercancía entre en el cambio con otra mercancía equivalente y yo pueda disponer de los valores de uso producidos privadamente por los demás para ser consumidos por otros, y se cierra el ciclo de vida de la sociedad. Entonces, lo que se hace a través de la producción de mercancías es establecer la unidad entre producción, es asignarle a cada productor qué trabajo útil concreto va a realizar y después, a posteriori, se le reconoce o no si ese trabajo era útil o no era útil. Se asigna qué trabajo concreto y recién después se pone de manifiesto si efectivamente era útil o no. Es una unidad entre producción y consumo que siempre se establece a posteriori. Y en consecuencia siempre cabe la posibilidad de que haya quien gastó su cuota de fuerza de trabajo en general, su capacidad para realizar trabajo abstracto, bajo una forma concreta que termine resultando socialmente inútil. ¿Seguimos hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, vamos a mirar la conciencia y la voluntad con que rige quien produce mercancías, rige su trabajo social de manera privada e independiente. Vamos a ir a mirar a este señor Ñoquis. El señor Ñoquis mira su sociedad y dice, tengo que producir un valor de uso para los demás.
y ve que en su sociedad hay una cantidad numerosa de chicos que están desnutridos, que tienen hambre. Y entonces dice, yo no me puedo equivocar, es claro que esto es una necesidad social, yo voy a producir los ñoquis para los chicos que tienen hambre. Termina de producir los ñoquis y se encuentra con que se equivocó. Porque como no encuentra comprador para sus mercancías, no puede vender, no puede comprar valores de uso para sí. Y en consecuencia, este es medio lento, el señor Gnocchi si creyó esto así, pero en consecuencia va a haber aprendido que en el modo de producción capitalista es necesario distinguir lo que es una necesidad humana de lo que es una necesidad humana solvente, una necesidad humana que es capaz de representarse a través de esta relación social objetivada, a través de la mercancía. Son dos cosas, desde el punto de vista del modo de producción capitalista, distintas. ¿Qué es lo que? Esto está claro. Hay una necesidad humana y hay una necesidad humana solvente. La que es, término más simple, capaz de representarse a través del dinero. Esta es una sociedad donde no hay vínculos de dependencia personal, no hay forma de participar en el producto del trabajo social si no se dispone de esta relación social objetivada, que es la mercancía y luego el dinero. Entonces, el señor Gnocchis vuelve a mirarse como individuo libre y se enfrenta a esta contradicción. Es un individuo libre, no está sujeto a dependencia personal respecto de nadie, carece totalmente de interdependencia social. Y sin embargo, se mira a sí mismo en esta situación y se da cuenta de que es un individuo absolutamente interdependiente desde el punto de vista social. Porque uno puede mirarlo, si uno lo mira más detenidamente, no es tan simplemente así. Pero en las otras formas de sociedad, en los otros modos de producción, está claro que el consumo de cada uno depende del trabajo de los demás a través de la división social del trabajo. En este modo de producción, el consumo de cada uno no solo depende del trabajo de los demás, sino que depende del consumo de los demás. Si yo no puedo vender mi mercancía, si nadie quiere consumir eso que produje, entonces yo no puedo consumir. Y entonces acá lo tenemos a este señor Gnocchis enfrentándose a esta situación y se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué tengo que producir? Porque esto es una resolución que tengo que tomar como individuo libre. Nadie me va a decir lo que tengo que producir. Y sin embargo resulta que yo dependo hasta del consumo de los demás. ¿Cómo resuelve este señor Gnocchis qué tiene que producir? Sabe que tiene que producir que su interdependencia social, que tiene que hacer brotar, perdón, su interdependencia social de su absoluta independencia social. Entonces, cuando se pregunta como individuo absolutamente independiente,
donde se pone de manifiesto su interdependencia social, se da cuenta de que en realidad su capacidad para relacionarse socialmente no es un atributo personal suyo, es un atributo de una cosa que puede tener o no tener en el bolsillo. A mí me regalaron una vez, bueno, ustedes no lo van a ver porque no. Pero yo como ahora no salgo, no tengo en el bolsillo mi vínculo social. Entonces tengo que recurrir a una expresión exótica que me regaló alguien que fue a Vietnam. En Vietnam esto es el vínculo social. Esto dice si yo puedo disponer o no del producto del trabajo social. Si lo tengo en mi bolsillo, entonces puedo participar en el consumo social. Si no lo tengo en el bolsillo, no puedo participar del consumo social, no tengo relación social. Y si no tengo relación social, lo voy a poner en estos términos cortantes, pero que encierran una realidad, me morí. No puedo consumir, me morí. Y entonces, todo productor de mercancías sabe que no importa qué valor de uso produzca, que lo que tiene que producir es dinero, que tiene que producir valor. Que es un individuo libre de toda dependencia personal y que sin embargo tiene que comportarse como el sirviente de su mercancía. Tiene que poner sus 5 sentidos de individuo libre a producir un objeto portador de valor. Y en este sentido es que nosotros vamos a hablar de nosotros mismos, productores de mercancías, como personificaciones de nuestras mercancías, conciencias y voluntades puestas al servicio de la producción de valor. Pero ¿qué le pasa entonces a este productor de mercancías? Tiene que poner su conciencia y su voluntad de individuo libre al servicio de producir un atributo social que no le pertenece a su persona, que es ajeno a su persona. Es un atributo social que está portado, que está objetivado en su mercancía. El poder de definir si ha hecho trabajo socialmente útil o inútil no es un atributo personal del productor, es un atributo de su mercancía. Y en consecuencia, en el momento en que el productor de mercancías se afirma en la plenitud de lo que lo hace un individuo genéricamente humano, que es trabajar, y además tiene el control pleno sobre su trabajo individual, tiene que someterse al poder social que tiene el producto material de su trabajo. Tiene que someterse a un poder social que le es ajeno. Y en consecuencia, en el momento que se afirma en la plenitud de su libertad, es en el momento que se afirma en la plenitud de su enajenación en la mercancía. Es un individuo libre porque está enajenado en la mercancía. ¿Se sigue hasta acá? Sí. ¿Por qué ese orden? ¿Por qué es libre? Porque está enajenado. Es un individuo libre, no tiene vínculos de dependencia personal porque produce mercancías. Si no produjera mercancías, en lo que vimos hasta acá del desarrollo histórico, tendría que estar atado a vínculos de dependencia personal y no podría tener el control pleno sobre su trabajo individual. Es un individuo libre porque está enajenado en su mercancía.
Yo no voy a decir que todas las mañanas le agradezco a mi mercancía haberme hecho un individuo libre, pero en realidad soy un individuo libre gracias a mi mercancía. Y lo vamos a ver en el desarrollo de las formas concretas que va tomando la libertad humana en el modo de producción capitalista, cuándo es que individuos sujetos a dependencia personal son reconocidos como individuos libres. ¿Qué es lo que media en ese reconocimiento? Entonces tenemos esta condición. El hecho de que la conciencia libre es la forma en que existe la conciencia enajenada, tiene varias manifestaciones. Y yo voy a tomar una manifestación que aparece como una manifestación científica, que es lo propio de la economía política, que es a lo que Marx lo va a hablar del fetichismo de la mercancía, tanto en la conciencia práctica del poseedor de mercancías como en la conciencia científica, que es enfrentarse a esta determinación y en lugar de reconocer que esta es la forma de relación social que uno tiene y que uno produce, las mercancías tienen por naturaleza la capacidad de dominarlo. Actúan como si fuera un fetiche. En la economía clásica era el trabajo humano por naturaleza produce objetos cambiables. En la economía neoclásica, los objetos útiles y escasos por naturaleza son objetos cambiables. Es tomar lo que es el producto de la acción consciente y voluntaria humana y enfrentárselo como si por naturaleza tuviera el atributo de dominar al sujeto humano. Por eso la figura del fetiche. En la conciencia vulgar hay una expresión que para mí es una síntesis sumamente rica de esto. Sirve en la Argentina porque en otro lado no se usa el mismo término, así que lo voy a usar en los términos argentinos, que es la expresión: el que tiene guita hace lo que quiere. ¿Cuál es la imagen popular, vulgar de la libertad? Hago lo que quiero. ¿Qué es lo que me permite hacer lo que quiero? No es un atributo personal mío. Hago lo que quiero gracias a que tengo la guita. La que me da el poder social, donde reside el poder social, es en el dinero. No es un atributo personal mío. Ser libre no es un atributo personal, es un atributo que me da la cosa. Y esta es la conciencia nuestra, donde la libertad humana no es un estado de la naturaleza. La libertad humana es una relación social histórica que nace con el desarrollo, lo que llamamos la libertad humana, que nace con la producción de mercancías, y como la producción de mercancías tiene la plenitud de su desarrollo en el modo de producción capitalista, solo en el modo de producción capitalista la libertad se convierte en una relación social general, universal, donde el hecho de que se cambian equivalentes aparece como una igualdad. La diferencia que hay entre todos los seres humanos, de un ser humano a otro, aparece borrada como si lo que fuera natural fuera que todos los seres humanos son iguales. Y aparece esta concepción, porque en realidad somos iguales cuando cambiamos. Es el cambio el que nos hace iguales. Es la relación social objetivada
la que nos hace libres, lo que nos hace iguales, y alguna cosa más. Y tan naturalizado está esta condición que voy a tomar algunos ejemplos. En la sociedad argentina, la condición de individuo libre es una condición irrenunciable. Yo no puedo firmar un contrato que diga yo libre y voluntariamente me convierto en el esclavo de fulano. Lo que me van a decir es, eso es como si no estuviera escrito. Vos me lo ponés delante, pero no está escrito. La libertad aparece como un atributo tan natural que no se puede renunciar. Y solo se puede renunciar a la libertad en dos casos. El primer caso es el matrimonio legal. El matrimonio legal es una renuncia recíproca a la libertad. Y lo que se dice es, acá vienen dos individuos que hasta acá eran recíprocamente libres y ahora establecen con carácter reconocido universal un vínculo de dependencia personal. Y por eso, con cosas que aparecen en la televisión más o menos próximas, los cónyuges no pueden declarar contra el otro porque se dice no es un individuo libre. Entonces no puede actuar como un individuo libre. Tiene un vínculo personal. No lo podemos forzar a que no actúe de acuerdo a ese vínculo personal. Y el otro caso es el de la adopción, donde hay un individuo que es libre y un individuo que está bajo la potestad personal, sea de otro individuo, sea de una institución. Y el individuo libre viene y dice que renuncia a su condición de individuo libre y establece un vínculo personal directo con la persona que va a adoptar. Entonces, esos son los dos únicos casos en que está aceptada la renuncia a la condición de individuo libre. Alguna vez algún estudiante me hizo una referencia a otra cosa, pero yo nunca más me pude acordar. Y para las formas concretas de la Argentina, esto es la razón por la cual la ley de obediencia debida era, porque ya no está más en vigencia, una aberración desde el punto de vista jurídico. Porque implicaba que un individuo había renunciado a su condición de individuo libre y estaba sometido personalmente a otro. Y la respuesta es no. Si vos asesinaste, torturaste, entonces sos personalmente responsable porque un individuo libre no hace esas cosas. Y si este otro te ordenó que lo hicieras, entonces este es responsable porque un individuo libre no ordena estas cosas. Pero no se puede decir que no podías actuar como individuo libre porque estabas personalmente sometido a este, porque eso no existe. Entonces, esta es la forma que toma la conciencia de los productores de mercancías respecto de la inversión de la libertad como si fuera la negación absoluta de la enajenación y como si fuera un atributo natural. Y la libertad es una relación social histórica que solo se desarrolla y está en desarrollo, porque no está plenamente desarrollada, en el modo de producción capitalista. Los menores están bajo la potestad de padre y madre. ¿Cómo se llama cuando alguien que tiene la potestad sobre el menor lo autoriza a comprar y vender? Eso se llama emancipación. Ese es el término técnico. No es que uno dice, bueno, no, se emancipó. ¿Qué es la emancipación de un menor? La autorización de los padres para que pueda comprar y vender. El contrato firmado con un menor se tiene por no escrito, porque un menor no es un individuo libre. Después, cuando avancemos más, vamos a mirar formas concretas que hacen del menor, que no es un individuo libre, lo ponen en la posición como si fuera un individuo libre.
en algunos aspectos para bien del menor y en otros aspectos, llamémoslo, para mal del menor, ¿no? Pero eso lo vamos a mirar más adelante. ¿Tenemos algo que decir sobre todo esto? Yo tenía una pregunta. Si la igualdad humana se establece a partir de el desarrollo del metabolismo social organizado de manera autónoma o privada independiente, y a partir de la mediación de este equivalente general o de esta relación social objetivada, ¿cómo es que existe la igualdad del gasto de cuerpo humano individual en todo modo de producción? Digamos, si existe la igualdad material, digamos, si aquí se está, la pregunta es si aquí se está diferenciando en ese sentido la igualdad social de la igualdad material, porque el argumento sería que solo en el capitalismo existe esta igualdad social, pero la igualdad material del trabajo abstracto existe en todo modo de producción. Es más o menos así. A ver si yo no sé si te sigo bien con esto. El trabajo abstracto existe en todo modo de producción, porque en cualquiera sea el modo de producción hay que gastar el cuerpo para poder producir. Lo que es históricamente específico es el valor, es la representación del trabajo abstracto socialmente necesario, materializado de manera privada e independiente, como un atributo social que tiene el producto, como el valor de la mercancía. Lo que es específicamente histórico es esto. En las otras formas de organizar, hasta acá esto, entonces, el trabajo no es igual en el sentido, no es un problema de igualación, el trabajo abstracto es común a toda forma de sociedad. Las formas concretas son las que fueron transformándose. Y el papel que juega el trabajo abstracto en la organización del trabajo social fue transformándose, ¿no? Esto es lo que Marx observa diciendo en algunas sociedades, uno tiene que pensar en sociedades basadas en vínculos de dependencia personal, donde se ponían a funcionar enormes masas de trabajo social. La organización tenía que pasar muy fuertemente por el carácter abstracto del trabajo. Si uno piensa en los imperios de la antigüedad, donde aparecen decenas de miles de individuos trabajando coordinadamente juntos, ahí, a cierto nivel de la organización de ese trabajo social, no se puede pensar este individuo, este individuo, este individuo. Es una masa de estos individuos que después habrá que asignarlos, pero es esta masa de individuos. Y ahí nos está mirando, está claro que en la conciencia de que organiza no piensa esto es trabajo social, pero sí lo está mirando como un gasto productivo de cuerpo humano. Perdón, esto no es trabajo abstracto, lo está mirando como este gasto. En otros modos de producción no juega ningún papel en la comunidad primitiva. Uno puede decir, o si juega algún papel es mínimo, porque en las formas más primitivas de la comunidad primitiva aparece una división biológica del trabajo. Entonces la sociedad dispone de fuerzas de trabajo que están asignadas a formas concretas determinadas sobre una base de los varones en los cazadores-recolectores, clásicamente, no quiero decir que universalmente, el varón que llega a cierta edad es cazador-recolector y no puede hacer otro trabajo, y la mujer que llega a cierta edad es recolectora y es la que se ocupa del traslado de la comunidad porque es una comunidad nómade. Entonces, ahí es difícil pensar que hay una administración de la masa de trabajo como tal. Lo que es específico del modo de producción capitalista es que
esa mediación del trabajo abstracto, representado como un atributo social del producto, es lo que establece la unidad entre producción y consumo social. Entonces, no es un problema de que se iguala el trabajo en el modo de producción capitalista con el trabajo de la sociedad feudal. El trabajo abstracto es trabajo abstracto. Existe en una, existe en la otra, existe desde que el ser humano se diferencia de las especies animales porque trabaja. No, Y va a seguir existiendo mientras el ser humano por lo menos tenga las formas que le conocemos hoy. No sé si con esto contesté. A ver si lo aclaro un poquito. Es que ahora usted dijo esto de que la libertad, la igualdad, la autonomía, todo eso está regido por el intercambio de mercancías. Son las formas sociales que asume esta forma de organizar la unidad de la producción social. Entonces, bueno, lo puedo hacer referenciando el argumento de Marx sobre Aristóteles, en el que dice, no estoy cuestionando, nada más estoy intentando entender esta diferencia. Sobre Marx dice que Aristóteles no puede descubrir la sustancia del valor porque no hay una conciencia de la igualdad de los trabajos porque el trabajo está regulado de manera desigual. Entonces la pregunta es... no es desigual. Sí. Es de manera a través de los vínculos de dependencia personal. Claro. En un vínculo de dependencia personal donde hay ciertos individuos que personalmente son portadores de ciertos atributos y individuos que personalmente son reconocidos socialmente como portadores de otros atributos. Si me perdonaste, veo dónde vas. ¿Qué es la sociedad de Aristóteles? Es una sociedad donde la peculiaridad que tiene es que hay un enorme cambio de mercancías que viene además históricamente de una sociedad donde los productores son productores independientes, algunos de los cuales se han convertido en esclavos, y los que intercambian mercancías son amos de los esclavos, y ellos se ven a sí mismos como individuos que son iguales, y van a la, ¿cómo se llamaba? Van a la asamblea, y entre ellos son iguales, y son indiferenciados porque su relación entre ellos está mediada por el cambio de equivalentes. Y lo que Marx observa de Aristóteles es, Aristóteles se da cuenta de que no puede ser que haya una igualdad que no tenga sustancia. El problema es que cuando se pregunta por qué es esa igualdad, como vive en una sociedad donde el trabajo hacia afuera es privado, pero al interior de cada unidad de producción se rige por vínculos de dependencia personal, no puede ver que todos los seres humanos son portadores de una capacidad general para trabajar. Y yo lo voy a poner en otro ejemplo que viene con esto, que vinculo con esto. Con el desarrollo es decir, la generalización de la producción de mercancías se hace con el modo de producción capitalista. ¿Cuál es la expresión que uno puede encontrar como una especie de equivalencia con lo de Aristóteles? ¿Qué es lo que proclama la Revolución Francesa? Proclama los derechos del hombre y el ciudadano. Es el hombre, no es el ser humano. El ciudadano, porque las mujeres no eran ciudadanas. Hay un momentito en la Revolución Francesa y después. Entonces, se está viendo un atributo en común, ¿no? Pero que es un atributo que corresponde al género masculino.
que no se le reconoce a las mujeres que estaban bajo la potestad personal de su padre o de su marido, según la situación. Yo después voy a dar ejemplo concreto, vamos a dedicar no sé cuánto, porque después no nos alcanza el tiempo, pero siempre nos detenemos en el desarrollo del trabajo femenino y las transformaciones que ocurren en el modo de producción capitalista respecto de lo que es un ser humano. ¿Está? Entonces hoy, cuando uno oye hablar del, ¿cómo se llama? Los derechos del hombre, y dice, no, pero no son del hombre, son del género humano, son del ser humano. ¿Está? Entonces es este desarrollo. No sé si con esto agregué a la respuesta o no agregué a la respuesta. Y no quiere decir ni que en las sociedades, ni en los modos de producción ajenos al modo de producción capitalista, el reparto del gasto productivo de cuerpo era uniforme, ni que en el modo de producción capitalista el gasto productivo de cuerpo sea uniforme. En el modo de producción capitalista lo que se reconoce es, lo voy a tomar todavía en los términos simples que estamos acá, lo que se reconoce es que ese gasto a posteriori haya sido aplicado de manera normal. Si no fue normal no se reconoce, o se reconoce si fue anormalmente bueno, entonces se reconoce que se gastó más de lo que realmente se gastó, con lo cual tampoco es igual, porque hay alguien que gastó menos y recibe más, y hay alguien que gastó más y recibe menos, ¿verdad? Gastó más materialmente, gastó más fuerza humana de trabajo. Lo gastó de una forma que era socialmente excesiva o una forma que era socialmente al revés, económica. Y entonces se le reconoció a uno menos que el gasto que efectivamente hizo y a otro se le reconoció más que el gasto que efectivamente hizo. Con lo cual uno va a poder consumir, disponer del producto del trabajo social en menor cantidad de lo que gastó efectivamente, materialmente de su fuerza de trabajo, y otro va a poder disponer del producto del trabajo social de una cantidad de trabajo abstracto materialmente más grande que la que gastó individualmente. ¿No? Tampoco hay una igualación. Es una igualación en los términos de ser normal, lo cual implica brutales diferenciaciones. No todos los individuos tienen en su persona las mismas fuerzas de trabajo, y en el modo de producción capitalista eso está borrado. Es la normalidad. La normalidad en su expresión más simple es el promedio. El individuo no le alcanza esos atributos productivos, es a expensas de sí mismo. Le sobran esos atributos productivos, sale beneficiado individualmente. Ese es el carácter privado del trabajo. No sé si algo más. Yo les voy a dar la consigna para la próxima y después sigo. Yo les acabo de imputar, vamos a usar los términos jurídicos, ya estábamos, imputar a ustedes que son individuos libres gracias a que están enajenados en sus mercancías. ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo responden a esa imputación? La libertad es estar enajenado en la mercancía. Vuelvo a decir, no me digan si la libertad es estar enajenado en la mercancía. Digan qué piensan ustedes respecto de esto.
Vamos a seguir entonces con el movimiento de las mercancías en la circulación. Vamos a ver hasta dónde ya miramos la conciencia y la voluntad muy rápidamente. Ahora vamos a mirar cómo se expresa esto en la unidad del vínculo social. Por supuesto, yo no puse que iba a compartir la pantalla y entonces ustedes no iban a ver. Esto que vimos recién lo podemos, este vínculo social, lo podemos esquematizar así. Esta es la relación social entre personas. Lo vamos a esquematizar con dos personas. José y María. Que así se los conoce en su casa, así se los conoce su familia, sus amigos, pero no tienen ningún vínculo social general. Son dos individuos recíprocamente libres. Y entonces lo que nosotros estuvimos mirando es cómo se relacionan socialmente, porque vimos que José trabaja para María y María trabaja para José. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Que se relacionan socialmente de manera indirecta a través del cambio de sus mercancías como equivalentes. Y el hecho de que cambian sus mercancías, que producen mercancías, y se van a encontrar en la circulación, los determinan a José como el señor Ñoquis y a María como la señora Zapatos, que entran en una relación directa, consciente y voluntaria, que es el contrato de compra-venta. Entran como personificaciones de mercancías. Si yo miro esta conciencia, esta voluntad, la conciencia y voluntad que interviene acá, y la miro sin mirar esta relación, lo que veo delante es una conciencia libre. Y entonces me parece que es libre por naturaleza. Si yo la miro, que esta es su relación social, este es el contenido de su relación social, que los determina como personificaciones de sus mercancías, lo que veo es que actúan como individuos libres porque están enajenados en sus mercancías. No tienen vínculos de dependencia personal porque se vinculan indirectamente a través de la producción y el cambio de sus mercancías, lo cual determina su conciencia como individuos libres que están enajenados en sus mercancías. Y vamos a tratar de avanzar un cacho más. Vamos a mirar entonces cómo se establece la unidad, muy rápido, la unidad entre la producción y el consumo social, que es lo que Marx desarrolla como las funciones del dinero. La primera función del dinero es como medio de circulación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Marx no le pone estos subíndices que yo le pongo para poder sintetizar acá las determinaciones. Acá tenemos al productor de la mercancía 1, que ahora entró a la circulación, así que aparece simplemente como poseedor de la mercancía 1. ¿Qué es la mercancía 1 para este poseedor? Es un no valor de uso. No le sirve para consumirla. La produjo para otros. Es un no valor de uso que espera que haya sido, que en su trabajo la haya transformado en portador de valor. Por lo tanto, en un valor de uso para otro,
que encierre valor. Pero no sabe, hasta que entra a la circulación, si efectivamente cuando hizo su trabajo fue socialmente útil o inútil, si lo que lleva a la circulación es estrictamente una mercancía o lo que lleva a la circulación no es una mercancía. Lo que, para decirlo en términos más simples, es si va a poder vender su mercancía o no la va a poder vender. Y entonces se enfrenta al poseedor del dinero. ¿Y qué dijimos? El poseedor del dinero tiene en su bolsillo el representante del trabajo social. ¿Qué hace como representante del trabajo social? Le está reconociendo al poseedor de la mercancía 1 que efectivamente su mercancía encierra valor. Es un proceso de vender. Vende el productor de la mercancía 1. Vamos a considerar acá que lo que sabemos hasta acá, las mercancías se cambian por su valor. Y ahora se convirtió, Marx llama esto el salto mortal de la mercancía, y dice, pero el que se estrella es el poseedor, porque ahí es donde la mercancía tiene que probar si tiene valor o no. Probó que tiene valor, que es socialmente útil. Ahora el poseedor de la mercancía 1 se convirtió en el poseedor del dinero y compra la mercancía 2, que esta sí es un valor de uso para él, la saca de la circulación, la lleva al consumo y desapareció la mercancía 2. Tenemos una venta que está seguida de una compra y un movimiento cuya finalidad está fuera de este ciclo. La finalidad está en el consumo. Pero en ese movimiento que nosotros miramos de la compra de la mercancía 2, le faltaba la contrapartida, que es la venta de la mercancía 2. Y volvemos a la situación, el poseedor de la mercancía 2 la vende porque es un no valor de uso para sí, se la compró el antiguo poseedor de la mercancía 1 porque sí era un valor de uso para ese poseedor, tiene el dinero, compra un valor de uso para sí, lo saca de la circulación y lo consume. Y vamos a hacer una sucesión de estos movimientos, ¿tá? Suponiendo que es simple, que siempre son las mercancías, tienen el mismo valor y por eso se compensa. Si nosotros miramos esta sucesión, lo que le falta a esta sucesión es ver cómo se cierra. Y falta porque ya está el cierre adentro, pero no está puesto manifiestamente. El cierre es este. El poseedor de la mercancía 3 la vendió porque quería comprar la mercancía 4 y llevarla al consumo. El poseedor de la mercancía 4 la vendió porque quería comprar la mercancía 1. A esta venta le faltaba su compra. Ahora, en este esquema extremadamente simplificado, tenemos la unidad indirecta del proceso de producción y consumo social, donde el trabajo se realiza de manera privada e independiente. Con esta observación, vamos a suponer que había un señor 5. Bueno, acá en la Argentina, es decir, el señor 5, que también trabajó, pero que su trabajo resultó socialmente inútil. No existe para esta unidad. No figura en esta unidad. Esta es la unidad a posteriori de aquello que fue reconocido como socialmente útil. Todo lo que no fue reconocido como socialmente útil, hecho de manera privada e independiente, se perdió en este movimiento. Sus poseedores se quedaron sin relación social. Se quedaron sin relación social, van camino a la muerte.
¿Estamos claros con esta situación? Sí. Hola, Juan. ¿Alguien Acá quiere Francisco. intervenir? Sí, sí, sí. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Necesitas el gráfico o el esquema este o no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Yo sí, 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 Bárbaro, porque con son auriculares auricular que en no. el oído, sí. Perfecto, perfecto. Voy a hablar fuerte entonces. Eh, sí, con el esquema estaba mejor, pero no importa, porque le Ah, saqué. bueno, lo pongo. ¿Cómo, si vende la mercancía 4 y compra la mercancía 1, qué está comprando? ¿Un medio de producción para volver a producir No, no, valor de uso? yo acá tomé muy simple como si fueran todos medios de vida. Este Ok. consumo puede ser un consumo productivo o puede ser un consumo individual. Cualquiera de estas mercancías puede ser un medio de vida o un medio de producción. Se supone que hay algunos medios, que tiene que haber medios de vida y medios de producción. Este consumo es el que permite reiniciar el movimiento, sea porque la mercancía 3 era un medio de producción y en este consumo es un consumo productivo que lo transformó en otra mercancía, sea que esto era la mercancía 4 era un medio de vida y se convirtió en un nuevo cuerpo humano en condiciones de trabajar. ¿Está? Más o menos. No, no termino de entender cómo se vuelve a repetir, digamos, la primera mercancía para cerrar el ciclo. Por eso, esto es un esquema muy simplificado Sí, para mostrar qué es lo que entra y qué es lo que no entra y la realización. Pero para mostrar el movimiento, yo tendría que hacer otro tipo de esquema, de que este produce esta cosa que es un medio de producción, este produce esta cosa que es un medio de vida. Supongamos que fueran dos. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. El problema es que tengo que cerrarlo sobre sí mismo, ¿tá? Y sí. acá, si yo tomo dos, no me va a quedar cerrado. Eh, entonces, alguien compró un medio de producción y lo va a usar en el próximo ciclo de producción como medio de producción. Vamos a suponer que compró una materia prima para que sea simple. Eh, no lo puedo cerrar con los dos. ¿Está? Y vamos a suponer que ese individuo compró, pero por eso me van a faltar otros. Compró esto como medio de producción, la mercancía 2 y la mercancía 3 como medio de vida. Bueno, se comió la mercancía 3, con eso tuvo fuerza de trabajo, aplicó su fuerza de trabajo sobre este medio de producción y en el ciclo siguiente apareció como el poseedor, no es el de la mercancía 1, pero bueno, como el poseedor de la mercancía 1, que vendió su mercancía 1, tendría que ponerle acá en 1 también. Vendió su mercancía 1, renovó su medio de producción, pero también le vendió su mercancía al poseedor de la mercancía 3, que le vendió medios de vida. Volvió a consumir, está en condiciones de volver a trabajar, utiliza su medio de producción y así tenemos el ciclo de reproducción del proceso de vida social. No sé si quedó más claro. Queda más claro. Eh, Tendré que Este es pensar. el esquema de qué es lo que va pasando con las mercancías en la circulación y cómo se cierra la unidad entre producción y consumo social. Todo lo que se produjo privadamente, que resultó útil, sea porque fuera medio de producción, sea porque fuera medio de vida, fue consumido. Todo lo que socialmente se produjo privadamente y no es útil, no existe. No existe en la reproducción del proceso de metabolismo. Ahí hay individuos
que gastaron su fuerza de trabajo, que consumieron su medio de producción y que ahora no tienen ni cómo reponer los medios de producción ni cómo reponer la fuerza de trabajo. ¿Está? Sí, sí. Yo voy a tratar de, en los 5 minutos restantes, presentar algo que va a ser demasiado pretencioso, pero bueno. Cuando nosotros miramos esta unidad, lo que nos aparece es esta posibilidad de que haya cosas que no son valores de uso. Parte del trabajo social que se tiró a la basura. Recae sobre el productor privado que cometió ese error. Puede suceder, cuando miramos la unidad, que haya, como no hay una unidad inmediata, que de algún valor de uso, de alguna mercancía, se haya producido sobrando o faltando respecto de lo que es la normalidad. La normalidad es la unidad de la reproducción de este proceso, es que las mercancías se venden y se compran por su valor, de manera de que el que puso una cantidad de trabajo tiene la capacidad para disponer de esa misma cantidad de trabajo hecha por los demás. Esa es la expresión más simple de la normalidad. Y cuando uno mira la unidad, lo que se encuentra es que, como no hay nada que rija de manera directa esa normalidad, puede ocurrir que se haya producido de una mercancía en exceso de la normalidad, que quiere decir la necesidad social solvente, al valor de esa mercancía, o que se haya producido en defecto de la necesidad social solvente que corresponde al valor de esa mercancía. Y entonces lo que tenemos que mirar es cómo se establece en esa situación donde las mercancías siguen teniendo valor de uso, la unidad. Lo que nos vamos a encontrar es que la necesidad social que cuenta es la necesidad social solvente. Y la necesidad social solvente depende del precio de las mercancías. Si las mercancías son más baratas, yo puedo comprar más de esas mercancías. Si las mercancías son más caras, mi necesidad solvente disminuye. Y entonces lo que nos vamos a encontrar en esta condición es que si sobra de una mercancía, si se ha producido más de lo que es normal, y por lo tanto más de lo que es la necesidad social solvente a su valor, a posteriori tiene que crecer la necesidad social solvente para absorber eso que sobra, y la forma que crezca es que esa mercancía que sobra se venda por debajo del valor. Se venda a un precio que está por debajo del valor. Y al revés, si de una mercancía falta, se ha producido demasiado poco, la forma de restablecer la unidad entre la producción social y el consumo social, desviado de la normalidad, es que esa mercancía se venda a un precio que está por encima de su valor. Y en consecuencia, para algún comprador o para algunos compradores, haya dejado de ser una necesidad social que podían expresar a través del dinero. Y entonces lo que tenemos es la normalidad no se impone de manera simple, se impone a través de un permanente desequilibrio, donde sobran de unas mercancías, faltan de otras mercancías, tiene que crecer la necesidad social solvente en un lado, se tiene que achicar en el otro,
Y esos desvíos ponen en marcha la regulación automática de este modo de producción, hacen que de aquello que sobra disminuya la producción, de aquello que falta aumente la producción, lo tomo en términos muy simples para cerrar ya, y la unidad entonces del proceso de metabolismo se va a imponer dejando fuera todo aquello que fue producido privadamente y no está reconocido como trabajo social. Y reconociendo como producto del trabajo social, ya no porque alguno fue más eficiente que la normalidad y otro menos eficiente. Ahora es porque los que produjeron una mercancía, una clase de mercancía, en su conjunto produjeron de más, entonces van a tener que vender su mercancía por debajo del valor. Eso quiere decir que van a haber puesto a disposición de la sociedad el producto de una cantidad material de trabajo abstracto más grande que lo que ellos van a recibir a cambio, de lo que ellos van a poder disponer para consumir. Y al revés, los que vendan por encima del valor van a haber puesto una cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario, materializado en su producto, más chica que la cantidad de producto de trabajo abstracto socialmente necesario del cual van a poder disponer. Y solo a través de este permanente movimiento de desequilibrio se impone la normalidad regida por la determinación del valor. Lo que nosotros vamos a mirar la próxima, lo que vamos a arrancar, más allá de aclarar todo lo que discutir, todo lo que quieran discutir de esto, es qué pasa con la conciencia y la voluntad de los productores de mercancías cuando uno agrega esta determinación. Y vamos a arrancar con la forma concreta que tiene esta relación social general, que no es simplemente de mercancía, sino que es la forma concreta de capital. Una relación social objetivada que tiene la potestad de poner en marcha el trabajo social, no con la finalidad inmediata de producir valores de uso para la vida humana, sino con la finalidad inmediata de multiplicar la capacidad para poner en marcha el trabajo social como algo que no se puede controlar, sin unidad con el consumo social. Con lo cual vamos a avanzar bastante. Nos falta un pedacito de esto que yo hubiera querido desarrollar hoy, pero vamos a ver muy poquito y vamos a entrar entonces con el movimiento del capital para que acompañen con la lectura lo más posible. ¿Hay algo que quieran plantear? Yo con respecto a esto no, yo quería consultar sobre la consigna, a ver si la Bueno, anoté bien. espera que consigo verlos de vuelta. Sí. Con respecto a la ¿Decías? sí, yo quería plantear, en realidad preguntar algo con respecto a la consigna. Sí, decí. La consigna quedó es ¿qué pensamos sobre la libertad es estar enajenado a la mercancía? Eso hay que responder para la clase que viene. Sí, ¿qué piensan ustedes de su conciencia respecto de esta determinación? La Es, pregunta y la consigna, perdón, y la consigna de la clase anterior, ¿cuál fue? Porque a mí no me quedó claro, creí que lo iban a mandar por mail. ¿Qué pensaban de lo que habíamos planteado? Ok, así respondo todo junto. Traten de Gracias. mantenerse al día con la consigna. ¿Está claro la consigna de esto? Es fácil decir,
Sí, todos estos que andan por ahí, todos tienen una conciencia enajenada. Yo no, yo soy un individuo libre. Y acá el planteo es, yo me reconozco como un individuo que soy libre porque estoy enajenado. A veces uno lo encuentra estas expresiones en alguna otra facultad distinta, con distintas carreras donde algunos que estudian una carrera creen que ellos son libres y que los que estudian la otra carrera están todos enajenados. ¿Tá? Y como la materia que yo daba en esa facultad era para los que se creían que eran libres, porque era la carrera de los que se creían libres, esto era el planteo inmediato. Vos estás mirando afuera y la masa de estudiantes que no estudia eso, que es la carrera de economía y las carreras de administración y de contador en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Ah? Entonces hay una visión que existía en mi época de estudiante y que he vuelto a ver no hace tanto tiempo como docente, de los que estudiamos economía somos individuos libres y los que estudian las otras carreras y se sabe que son enajenados en el dinero. Entonces, esa es la cuestión, esa es la pregunta. ¿Cómo reacciono si me dicen que soy un individuo libre gracias a que estoy enajenado en la mercancía? Por eso no hay respuesta correcta, ni respuesta incorrecta, mejor dicho, no hay respuesta incorrecta. Puedo decir que Correcta es lo que cada uno piensa de eso. puedo decir que de una manera u otra no somos libres porque estamos atados a un sistema perverso que es el sistema capitalista, de una u otra manera. Pero somos libres. Mirá el himno nacional argentino. Somos libres. Uno no está sometido al dominio personal de nadie. Al sistema estamos sometidos, al sistema capitalista. Hasta acá lo que uno tiene delante es, bueno, pero este es nuestro vínculo social. Esto es lo que nosotros producimos. No es que el sistema capitalista está afuera de esto. Esta es nuestra relación social. Hasta acá es la mercancía es nuestra relación social, el capital es nuestra relación social. Y reproducimos nuestra relación social como individuos libres. Pero hay otras formas que son mejores que esta, ¿no? El comunismo, por ejemplo. Pero el problema que uno tiene es que para contestarse si hay otras formas mejores, primero tiene que contestarse por la propia, porque si no, ¿cómo va a decir que la otra es mejor o peor? Entonces, y la segunda cuestión es esta cuestión de la condición de sujeto histórico. ¿Qué hago como sujeto histórico? Porque yo soy esto que estoy mirando. Yo soy un individuo libre porque está enajenado, no soy un individuo libre porque no está enajenado. No sé cómo es ser un individuo libre si no se está enajenado. Entonces todo lo que puedo hacer es sobre la base de que soy un individuo libre porque está enajenado. Y el punto de partida respecto de la organización de mi acción y el desarrollo de mi libertad es avanzar en el conocimiento de mis determinaciones. Entonces, yo soy más libre cuando sé que estoy enajenado que cuando tengo una conciencia fetichista. No dejo de estar enajenado. Mi relación social sigue siendo mi mercancía. No vendo mi mercancía, me quedé sin relación social. Sigo estando enajenado. Pero ahora tengo la libertad de organizar mi acción sabiendo que estoy enajenado. Y entonces me puedo preguntar qué potencias encierra mi enajenación. Si yo me miro como abstractamente libre, entonces me detengo en la apariencia, no soy libre. Y
Cuando quiero actuar y digo no, porque yo soy libre, voy a actuar de esta manera, soy naturalmente libre, voy a actuar de esta manera, lo que me va a pasar es que no fui libre en mi acción, quedé prisionero de mis determinaciones, porque yo estoy enajenado en la mercancía. Y si yo digo no, yo voy a actuar como un individuo libre y desconozco la enajenación, entonces no puedo saber qué potencias tengo que me brotan de la enajenación. Yo, con el perdón de la hora, además tengo que hablar con otra persona ya, pero yo siempre doy este ejemplo, es un ejemplo grotesco. La imagen de la libertad es yo no tengo determinaciones. ¿Qué es ser libre? No estar sujeto a determinaciones. Entonces yo digo, yo soy libre respecto de la gravedad. No, me niego a que la gravedad me determine. Me subo a un avión y cuando el avión está arriba, digo, como yo estoy libre de la gravedad, abro la puerta y me tiro. Muy tardíamente, y me va a quedar muy poquito tiempo para darme cuenta, me voy a dar cuenta de que así no soy libre de la gravedad. Mi cuerpo es una forma de la gravedad. Me voy a hacer torta contra el suelo. ¿Cuándo soy libre en esa situación? Cuando me pongo un paracaídas. Claro que perra vida haría esto. Me pongo un paracaídas, me subo al avión y me tiro. Y como el paracaídas tiene controlada la relación que hay entre la gravedad, la resistencia del aire y demás, realizo mi fin, que era llegar al suelo vivito y coleando. Entonces, ¿cuándo soy libre? Cuando conozco mi determinación y la hago actuar para que responda a mis fines, o cuando niego mi determinación y entonces soy prisionero de esa determinación. Y actúo desarmado porque soy prisionero de esa determinación. Engels tiene una frase que a mí me resultó muy expresiva desde hace mucho tiempo y que la sigo repitiendo, que dice, la libertad es la necesidad conocida. Ser libre es conocer la necesidad. La frase es un poco más complicada. ¿Tá? Porque entonces la puedo hacer actuar como de acuerdo a mi fin. Y si mi fin es, supongamos, ¿tá?, fuera superar el modo de producción capitalista, va a ser, la posibilidad de mi acción va a ser más potente si yo me conozco enajenado, si yo conozco que mi libertad es una forma histórica de relación social, que si yo me enfrento a mi libertad y digo, bueno, esto es un estado natural que esta forma histórica la estropeó. Entonces veamos si la libertad es la forma de la enajenación, la libertad solo se puede desarrollar sobre la base del desarrollo de la enajenación. Veamos. No digo que se vaya a desarrollar ni no se vaya a desarrollar, digo veamos. Y sigamos avanzando. ¿Está? ¿Alguien más quiere plantear algo? Pero no. Yo una pregunta muy corta y más técnica que otra cosa. En el cronograma dice que hay que leer el texto del sujeto histórico y algo de Marx, pero ¿hasta dónde? Y ahora ya el primer capítulo del Capital, hoy lo que vimos hoy es prácticamente toda la primera sección del Capital, falta un pedacito. Es parte del capítulo 1 de mi libro y lo que vamos a hacer en la próxima es avanzar con el capital como relación social. Vamos a ver todo lo de plusvalía absoluta, esto va a ser, y vamos a, espero, poder avanzar, no sé, cuánto vamos a poder avanzar sobre
la plusvalía relativa. Yo, como vamos a hablar de la lucha de clases, espero que entre los sociólogos haya mucho ganas de discutir sobre la lucha de clases, pero bueno, ¿está? Así que bueno, es el capítulo 1 de mi libro, es el eje donde está mucho más resumido que esto que estoy diciendo, lo que vamos a ir acompañando. Muy bien, muchas gracias. ¿Está? Bueno, nos vemos entonces el miércoles.